Ok, entonces voy a empezar ahora resumiendo brevemente lo que vimos en la clase pasada y tratando de resumir más que nada los argumentos. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Ok. Em, lo que hicimos la clase pasada fue cerrar la ecuación de transferencia radiativa y expliqué que la componente de emisión se puede escribir con este coeficiente de emisión J. La componente de absorción se introduce con un coeficiente de absorción alfa y es proporcional a la intensidad incidente. Ese coeficiente de absorción se relaciona con la microfísica del medio a través del número de absorbentes y la sección de cada absorbente, es decir, el tamaño angular de cada absorbente. El tamaño angular, el tamaño físico, el radio pi a cuadrado sería la sección efectiva que tiene el blanco desde el punto de vista de la radiación. Y luego introducimos la parte más difícil, que es la de scattering. ¿Okay? Entonces, cuando consideramos solamente radiación que se refleja fuera del rayo, tenemos esta situación en que entonces tenemos un rayo que incide sobre un blanco y hay radiación que es reflejada, y entonces por lo tanto la intensidad específica disminuye, y la variación de intensidad específica la escribimos de esta forma, en que le ponemos aquí un S de scattering. ¿Okay? Entonces, acá les quiero hacer ver de que también está el otro proceso, que es, igual como podemos reflejar fotones fuera del haz, también podríamos tener fotones que entran fotones que entran adentro del rayo de luz. Por ejemplo, un fotón podría viajar en esta dirección y rebotar y sumarse a la intensidad específica en la dirección K. ¿Okay? Ese otro fenómeno... Profe, ¿Sí? yo tenía una duda con eso. Por ejemplo, si estamos en el caso de que llega solo la luz desde una fuente, ese caso de que venga la luz desde otro lugar y rebote en la dirección del rayo, también lo tenemos que tomar en cuenta, ¿o no? Porque ahí se me hace la idea como que hay otra fuente emanando luz que llega desde otra dirección a la partícula y hace que se refleje en esa dirección que estamos midiendo la intensidad. Sí, buen comentario, Sebastián. Efectivamente, acá uno podría considerar esta fuente, ¿no? Imaginemos una estrella que en esta posición, lejos, ¿ya? Que de manera que usamos un rayo, o sea, consideramos un rayo que se propaga en esta dirección K, digamos, entonces alejándose de la estrella, y acá dibujé en naranjo un fotón que viene de otra dirección, de otra fuente. Y claro, yo cuando hablo de la intensidad específica en este punto, ¿okay? La intensidad específica en esta dirección y en ese punto específicamente a lo largo del rayo K, estoy hablando de la intensidad específica total, todo lo que venga ahí, que puede haber sido agregado en la dirección del rayo por reflexión de la radiación de otra fuente. ¿Okay? Entonces, efectivamente, ese otro proceso, el que tengo dibujado en naranjo acá, lo vamos a describir de una manera, tenemos que tomar en cuenta la radiación que viene de todas las direcciones, y entonces para eso vamos a sumar sobre todas las direcciones, y aquí le pongo entonces una prima, para indicar que estoy integrando en las direcciones K', de la intensidad específica que viene en dirección K', y multiplicado por esta función fase, que da la probabilidad de ser reflejado en la dirección K. Entonces, este es el término más difícil de seguir, y quiero
mostrarle un argumento que se me olvidó mencionar la última vez, que es el siguiente, es que en realidad estos dos fenómenos, uno que es la reflexión fuera del rayo, y el otro que es la reflexión adentro del rayo, en realidad es lo mismo, y de hecho es por eso que estos coeficientes de absorción, de scattering, son los mismos, no distingo entre ambos. Y para verlo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a describir el caso de reflexión fuera del rayo de luz. Entonces voy a tomar este caso de acá, y lo voy a escribir de esta otra forma. Voy a decir que todos los fotones que se van a reflejar, los puedo describir de esta forma, con este coeficiente scattering, y voy a integrar en todos los ángulos en los cuales se refleja, desde la dirección K a la dirección K'. Entonces, si se fijan, esta expresión integra en todas las direcciones K', en las cuales estaría rebotando el fotón. Entonces aquí está la dirección K', y esta es la dirección K. Entonces, la diferencia que hay con el otro caso, que es el caso de reflexión adentro del rayo, es simplemente de que la intensidad específica acá dentro de la integral es la intensidad específica que viene del rayo K. Esta intensidad específica. Entonces, esta intensidad específica no depende de K'. Yo lo puedo sacar fuera de la integral, entonces lo puedo escribir así. Eso sería menos alfa S por INU K por la integral en los primas de la función fase. Y la función fase está normalizada, sea en los K o en los K'. Entonces esto de acá es un 1. Y recuperamos entonces la expresión inicial. Es un argumento para tratar de desmistificar un poco este scattering. No vamos a ir en detalle muy profundo, pero sí vamos a necesitar el proceso de scattering. Y por eso lo menciono. Entonces, la ecuación de transfer total es la siguiente, eso es lo que hay que retener. De todo lo que he tratado de explicar, hay que retener lo siguiente: la intensidad específica varía a lo largo de un rayo de luz, en que ese entonces sería la dirección de propagación del rayo, ¿okay? Con K unitario igual a S unitario, y la variación de INU a lo largo de ese rayo va a ser entonces debido a la emisión de radiación localmente, por ejemplo debido a la radiación termal, como vamos a ver ahorita. También podría ser debida a una absorción pura, es decir, de que fotones que son absorbidos por los blancos. También podría ser debido a fotones que son reflejados fuera del rayo, y también puede aumentar debido a la reflexión de fotones adentro del rayo. Entonces, una forma de escribir la ecuación 46 es esta otra, más compacta, en que junté los términos en un coeficiente de emisión total, incorporando la emisión genuina con la emisión debido a la reflexión adentro del rayo, el aumento de radiación debido a la reflexión. Y luego, dentro del coeficiente de absorción, incluyo la parte de absorción pura y de scattering. Ok, entonces, ahora quisiera retomar el tema de la radiación termal, que es fundamental en astrofísica. Necesitamos la radiación termal para poder modelar en primer orden los espectros estelares, que son, es medio paradójico, pero los espectros estelares se modelan muy bien como cuerpos negros. En realidad, la idea del cuerpo negro es pésima. Digamos, la idea que aquí digamos, es una lástima que se use ese término de cuerpo negro. Cuerpo negro, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente: tenemos un recipiente. Okay, entonces este es un recipiente cerrado, pero tiene temperatura T. Okay. Sabemos que, por ejemplo, tenemos una caja cúbica, que eso es lo que vamos a considerar, y está completamente cerrada y las paredes son conductoras. ¿Okay? Y nos hacemos las preguntas: ¿hay radiación adentro del recipiente? Por experiencia sabemos que debe haber, porque si yo caliento una brasa, cuando ya está calientita, al orden de, no sé, pues 600 Kelvin o algo así, ya empieza a verse rojita, y mientras más caliente, cualquier material, ustedes saben, pasa del rojo al azul, ¿no es cierto? Cuando está muy caliente es azul.
Entonces, por experiencia práctica sabemos que un cuerpo muy caliente es un cuerpo incandescente que emite radiación. Entonces, adentro de este recipiente debe haber radiación. Y nos preguntamos cuál es el espectro de la radiación adentro de ese recipiente. ¿Ok? Entonces, el espectro de la radiación adentro de este recipiente también se le llama radiación de cuerpo negro. Porque vamos a ver, cuando volvamos a la ecuación de transfer, habiendo introducido la radiación termal, vamos a ver de que la radiación emitida por un cuerpo perfectamente opaco es la radiación de cuerpo negro. Es decir, es la misma radiación que la que tenemos acá. Entonces, un cuerpo que absorbe todo lo que le llega encima, pero que emite, porque está a una cierta temperatura T, emitiría como una radiación de cuerpo negro. Es un pésimo nombre, porque uno se imagina un cuerpo negro, un cuerpo que no emite nada, pero acá se refiere a negro en el sentido de que absorbe todo. ¿Ok? Si no le gusta el nombre, tienen toda la razón, pésimo nombre, es un accidente histórico, pero así quedó el cuerpo negro. Entonces, pero es la radiación termal. Ok, entonces lo primero que tampoco mencioné en la clase pasada es ver de que esta radiación, la radiación de cuerpo negro, debe ser universal, no puede depender de la forma del recipiente. ¿Ok? Entonces, para verlo, vamos a considerar dos recipientes. Vamos a suponer acá que tengo este mismo recipiente cúbico. Voy a tratar de hacerlo un poco mejor. ¿Cómo ponía? Se me olvidó cómo ponía una forma aquí. Aquí tengo entonces un rectángulo. Este es mi cuerpo negro 1. ¿Okay? Y ahora voy a poner en contacto acá otro cuerpo negro. Este es otro cuerpo negro completamente distinto, pero ambos tienen la misma temperatura. ¿Okay? Entonces, este de acá tiene temperatura T, este también, y este es A, y este es A'. ¿Okay? Y aquí, en el punto de contacto, vamos a permitir que cruce radiación. Acá, si quieren, vamos a imaginar que hay un filtro, justo en el punto de contacto, es un punto nomás, no perturba mucho los recipientes, pero permitimos que ahí que se cruce radiación, pero solamente radiación de una frecuencia nu. Entonces, acá el filtro deja pasar radiación. Entonces, ahora voy a poner aquí, hay un filtro que deja pasar radiación con frecuencia nu. Entonces, por ejemplo, un filtro rojo, que solamente deja pasar el rojo. ¿Ok? Entonces, esto del filtro sería lo que está en el punto de contacto acá. ¿Ok? Entonces, imaginemos una situación en la cual la intensidad específica adentro del recipiente A no sea igual a la intensidad específica adentro del recipiente A'. ¿Qué pasaría si no es la misma intensidad específica de ambos lados? Entonces, en ese caso, va a haber un flujo neto, que en ese caso, la integral de omega, el coseno teta por I nu, que sería el flujo, el F nu, eso, el flujo total en el punto de contacto donde tenemos el filtro, ese flujo no va a ser cero. Y va a haber una transferencia de energía desde un recipiente a otro. Es decir, el flujo de energía no va a ser cero, por lo tanto, en algún sentido va a variar la energía total. Pero eso está en contradicción con la segunda ley, porque ambos cuerpos tienen la misma temperatura, y sabemos que esa es la condición de equilibrio térmico.
en las cuales estamos en equilibrio, por lo tanto no puede volver a haber un cambio de equilibrio, un cambio de estado, ¿ya? Pasaríamos a otro estado. Por lo tanto, en equilibrio, este flujo debe ser cero y las intensidades deben ser la misma de ambos lados. Por lo tanto, la intensidad específica dentro de este recipiente o dentro de este otro no depende de la forma del recipiente, solamente depende de la temperatura. Entonces eso es muy importante y lo llamamos la función de Planck, que es una función universal, INU. Entonces adentro del recipiente es una función universal que no depende más que de la temperatura. ¿Okay? Y esa es la función de Planck que tratamos de derivar en la clase pasada. Entonces, ahora vuelvo a la derivación de una manera más compacta. Entonces vamos a considerar un recipiente con paredes conductoras cúbico por lado A. ¿Okay? Y adentro del recipiente entonces sabemos que hay radiación, pero como tenemos con paredes conductoras, los bordes del recipiente deben actuar como puntos fijos, es decir, que el campo electromagnético en las paredes debe anularse. Nosotros dentro de un conductor el campo E y B es cero. Entonces escribimos la ecuación de onda, separamos escribimos la ecuación de onda y vamos a considerar la solución de la ecuación de onda para cada una de las componentes del campo electromagnético. Son 6 campos que tenemos que resolver, pero bueno, no vamos a hacer los 6, vamos simplemente a quedarnos con uno simbólico, que sería esta función psi. Y probamos una solución separando variables, como hicimos en la clase pasada, y eso funciona, ¿okay? Siempre y cuando tenemos esta relación de dispersión que une los números de onda a lo largo de los 3 ejes cartesianos con la frecuencia angular temporal. ¿Okay? Entonces, la solución general la escribimos en la clase pasada y la podemos superponer como una sumatoria sobre estas soluciones particulares, en que sumamos sobre todo las posibilidades, es decir, sobre todo los números de ondas posibles, que son los que calzan con los extremos fijos. Necesitamos que la longitud de onda, es decir, 2pi partido por lambda, o sea, sería 2pi partido por k, la longitud de onda, tiene que ser es decir, al revés, el lado A tiene que ser un múltiplo de la longitud de onda para que funcione. ¿Okay? Necesitamos que la longitud de onda sea tal que allí tenemos un extremo fijo. ¿Okay? Entonces tenemos que llegar a 0 y 0, por lo tanto este largo total A tiene que ser un múltiplo de la longitud de onda. Puede ser la longitud de onda media. Entonces la solución para los modos estacionarios dentro de la caja cúbica es la ecuación 48, tomando en cuenta la dependencia en X y Z y la dependencia temporal. Y en que la frecuencia entonces está relacionada con el número de onda a través de la relación de dispersión, y vemos acá que tenemos un n efectivo, que sería una especie de radio en el espacio de los n's, ¿ok? Y entonces eso nos permite contar el número de modos que hay en esa cavidad, o en ese recipiente. El número de modos que hay con una frecuencia nu inferior a una frecuencia de referencia nu 0, o sea, el número de modos sería entonces esta cantidad, un octavo de 4/3 pi n cubo, en que el n sería el radio de esa esfera en el espacio de el número de modos. Esto es un poco difícil de seguir, pero con el tiempo eso va a ser bastante más fácil porque van a haber ejemplos de esto, por ejemplo, de vibraciones y ondas, o en física moderna. Entonces, el punto es que eso lo vimos en la clase pasada y pudimos contar el número de modos, pero bueno, aquí yo tenía un error en la transparencia y Vicente me lo corrigió, muchas gracias. Acá está la expresión correcta. Y entonces sí, el resultado que tenía la densidad de estado es correcta. Es decir, que cuando quiero saber cuánto es la densidad de estado en un intervalo de frecuencia de nu, derivo el número de estado que hay phi nu, ¿ok? O sea, lo que quiero decir es esto. Entonces la densidad de estado
sería d phi de n. ¿Okay? O sea, esto lo puedo volver a escribir de la siguiente manera. D phi es phi de phi de nu más de nu menos phi en nu. Eso sería el d phi. ¿Ok? Y eso lo estoy igualando a la densidad de estado nu multiplicado por el intervalo de nu. Entonces, la densidad de estado no es más que la derivada del número de estado con frecuencia nu cero, o inferior a la frecuencia nu cero. Entonces, el número de estados depende del volumen. Mientras más grande la caja, más a través de este A que está acá, va a depender del volumen. Yo puedo escribir la densidad de estado por unidad de volumen, y aquí se me va el volumen de acá y me queda simplemente este nu al cuadrado. Ok, entonces lo otro que vimos en la clase pasada fue el enfoque clásico. Entonces, si esto de acá les parece indigesto, no me importa, porque realmente está malo. ¿Okay? Entonces, no, tampoco es tan importante entenderlo. O sea, es importante entenderlo desde el punto de vista de la física clásica. Cuando uno hace termodinámica, usa mucho el teorema de equipartición. Es decir, de que, fíjense, si yo tengo acá la densidad de energía, o sea, la energía electromagnética, está dada por la densidad de energía multiplicada por el volumen. Y la densidad de energía electromagnética vimos que era el módulo cuadrado del campo eléctrico. ¿Ok? Era 1/2 de ε0 por el módulo cuadrado del campo eléctrico. Y acá lo descompuse en dos componentes X e Y, para dar cuenta de que el campo eléctrico oscila en un plano nomás. Pero entonces hay dos modos acá. Tengo un modo, es decir, me refiero a dos modos de vibración del campo eléctrico. Hay un término cuadrático en una componente X y otro término cuadrado ortogonal. ¿Okay? Da lo mismo cuál es el X e Y, yo puedo cambiar de eje, pero siempre va a estar oscilando en un solo plano el campo eléctrico, y su energía está dada por la suma de dos términos cuadráticos. Y el teorema de equipartición dice que en equilibrio termodinámico, la energía asociada a cada grado de libertad, que sería cada uno de estos términos cuadráticos, es 1/2 kT. 1/2 de kT. Por lo tanto, la energía que hay en este modo adentro del volumen es 1/2 kT para este y 1/2 kT para este otro. Entonces, en total sería kT, esa sería la energía de ese modo, no depende de la frecuencia, ¿okay? Es un resultado de la física clásica, y la energía total va a estar dada, entonces, la densidad de energía va a ser la energía por cada modo, multiplicado por la densidad de modo por unidad de volumen. ¿Okay? Y esto de acá vimos que va como nu al cuadrado. ¿Okay? Entonces, claro, a baja frecuencia se porta bien, pero si yo voy al ultravioleta, rayos X, esto diverge, y al final si integro en todas las frecuencias, esto de acá me da infinito, no funciona. ¿Okay? Entonces, este tratamiento clásico no nos sirve. Y lo que empezamos a ver en la clase pasada, entonces, era justamente la hipótesis de Planck, que era que, bueno, es lo siguiente. Planck lo que hizo en realidad fue que se dio cuenta que si promediaba la energía usando una sumatoria en lugar de una integral, en vez de integrar sobre una distribución de probabilidades, pasaba una sumatoria, le funcionaba. En que la sumatoria sería sobre estados discretos de energía. ¿Y cuál es el estado discreto de energía? Bueno, le puso acá a Deo una energía total, que sería un múltiplo de alguna constante. ¿Ok? Y esa constante se esperaba que sea función de la frecuencia. Mientras más alta la frecuencia, más energético el modo, si quieren. ¿Ok? Y para simplificar, en vez de poner un polinomio complicado, le puso orden 1 nomás, y la constante la llamó la constante Planck. ¿Ok? Entonces, en el cuento corto, el trabajo de Planck soluciona el problema, le permite le permite sacar una radiación de cuerpo negro que no diverge, y la razón, ahora, después de, o sea, 5 años después del trabajo de Planck, Einstein publicó su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, y entonces sabemos hoy en día que estos múltiplos de secuantes de radiación son fotones. ¿Okay? Entonces, la energía total, en un modo con una cierta frecuencia nu, esa es la energía total que hay adentro de la cavidad.
es un U, es un múltiplo de h nu, en que h nu es la energía por cada fotón. Y n es el número de fotones. ¿Ok? El n, bueno, claro, es moles y moles y moles de n. ¿Ok? Muchos fotones. ¿Ya? Entonces, esa es la energía total en un modo de frecuencia nula dentro de la cavidad. Entonces, la idea es que con esta hipótesis podemos calcular de nuevo cuál es la energía total promedio para una frecuencia dada nu. Y lo hacemos usando la estadística de Boltzmann. Okay, la estadística de Boltzmann nos dice lo siguiente, que yo puedo asignar esta probabilidad a un estado con una cierta energía E. Voy a escribir aquí. Entonces la idea es que yo tengo voy a graficar acá en la energía distintos niveles en los cuales puede estar un sistema físico. Pueden imaginarse un átomo, pero cualquier sistema que tenga n discreto. Todos los sistemas físicos tienen energía cuantizada, pero claro, a nivel macroscópico, esa discretización de la energía no se aprecia, ni se nota. A nivel microscópico, a nivel atómico, sí se nota, mucho más. ¿Okay? Pero entonces el punto es que la probabilidad asociada a una cierta energía E sub n es proporcional a E a la menos beta E sub n. Mientras más alta la energía, menos probable. Y el KT, acá, este de acá, el beta es 1 partido por KT, en que cae la constante de Boltzmann. Pero es proporcional nomás. Entonces, yo, ¿cómo sé cuál es la probabilidad exactamente? Bueno, la probabilidad entonces va a ser E sub n, es E a la beta En, y tengo que sumar sobre todos los E a la menos beta En para tener la probabilidad asociada. ¿Okay? Y eso es lo que tengo escrito acá en la ecuación 50. O sea, acá estoy promediando todas las energías posibles, todos los niveles de energía posibles, que en este caso son súper simples porque son múltiplos de H en 1 más, y cada uno lleva peso, como que lleva como peso la probabilidad asociada a ese estado n. El estado sería entonces el número de fotones en ese modo. ¿Okay? Bueno, entonces el cálculo en realidad es súper simple, y por eso se lo mostré en la clase pasada, y lo podemos reproducir aquí. Lo que tengo en la ecuación 50 también se puede escribir así: la energía promedio es menos dA de beta, perdón, claro, el derivado con respecto a beta, del logaritmo de la función partición. Y la función partición es esto, es lo que tengo en el denominador, z. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes deriven esta función partición con respecto a beta y va a botar una energía que justamente es este E sub n de acá. U nu sería como el E sub n que tengo en el ejemplo. ¿Okay? Entonces, con este truco es mucho más simple, yo solamente tengo que calcular la función partición. Y z, entonces, en este caso, es la sumatoria en n de E a la menos beta NH nu. Eso nomás. Y bueno, como vimos en la clase pasada, esto es una serie geométrica, en que tenemos un Q a la N, con Q igual a E a la menos beta H nu. Entonces, esto acá es fácil de sumar, el Q es menor que 1, ¿ok? Es E a la menos algo, entonces es 1 menos Q. Y por lo tanto, entonces la energía promedio es menos dA de beta por el logaritmo de 1 menos E a la menos beta H nu. Genial, entonces finalmente tenemos que lo menos con el menos se me va a ir, el denominador voy a tener 1 a la E a la menos beta H nu, y arriba entonces me va a dar E a la menos beta H nu, y derivando con respecto a beta me sale un H nu. Ok. Entonces, esa es la energía esperada
a una cierta temperatura T para frecuencia nu. Y beta es 1 partido por kT, ¿no? Entonces por eso está metida la temperatura en esta expresión. ¿Okay? Pero, bueno, ¿cuánto es entonces la energía, la densidad de energía cuánto sería entonces la densidad de energía asociada a cuánto es la densidad de energía asociada a esta frecuencia nu? Acá es la energía promedio para un solo modo, con esa frecuencia nu solamente, ¿ok? Pero uno solo. Entonces yo, para saber cuánta energía total hay en esa frecuencia nu, tengo que multiplicar por el número de modos que tiene esa frecuencia. ¿Ok? Entonces, en realidad, la densidad de energía total, el 1, si quieren, va a ser este mismo 1 promedio, que sería la energía promedio. Esto, desafortunadamente usé la misma notación, pero me refiero a que eso sería entonces la energía total, la energía total dentro del volumen multiplicado por sí, la energía total para ese modo con frecuencia nu, multiplicado por la densidad de modos que hay en esa frecuencia, para esa frecuencia nu. Y eso dividido por el volumen. ¿Okay? Entonces acá, bueno, voy a poner el volumen acá a la derecha. Entonces, si lo divido por el volumen, voy a tener 1 multiplicado por ρ nu. Y eso lo vimos, esa densidad de estados. El ρ nu es entonces, vimos antes, acá. Y con ρ nu igual a 4pi nu cuadrado partido por c al cubo de nu. Perdón, sin el de nu. Ya, entonces, finalmente tenemos la expresión que estábamos buscando. La densidad de energía radiante adentro de la cavidad va a ser 4pi nu cuadrado partido por c al cubo por lo que tenía el promedio de 1, que es h nu por e a la menos beta h nu partido por kt. No, sin kt, ya le puse el beta, le voy a poner h nu partido por kt. Y dividido por 1 menos e a la menos h nu partido por kt. Entonces, escribiendo esto un poquito más bonito, voy a tener 1 igual a 4pi partido por c al cubo por h nu al cubo. Y vamos a factorizar el e, lo puedo factorizar abajo, y entonces me da e a la h nu partido por kt menos 1. Ok, ¿y cómo relacionamos eso con la intensidad específica? Bueno, vimos ya que, cuando vimos los momentos de la radiación, que la relación que hay entre intensidad específica y radiación electromagnética, o sea, y la intensidad específica y densidad de energía, es la que tengo acá, son proporcionales. Este B nu, como no depende de la dirección, voy a ponerlo acá, esto es importante notar. Entonces, para radiación termal, B nu de T es lo mismo que la intensidad específica, y es lo mismo que la intensidad específica promediada en las direcciones, porque es isotrópico, ¿ok? Entonces, acá yo puedo despejar, ¿ok? Tengo finalmente que el B nu está dado por B nu sería 1 multiplicado por C y dividido por pi, ¿ok? Entonces sería 4 partido por C cuadrado H nu cubo dividido por E a la H nu partido por KT menos 1. Tenemos algo extraño acá, porque tengo un factor, tengo un factor 2 de más. Si ustedes se fijan, tengo 2 veces, un factor 4 acá, y debí haber obtenido un factor 2. Entonces, tengo una diferencia de un factor 2, y esto se debe a los dos estados de polarización del fotón.
Entonces, eso me los comí, no se los mencioné. Y entran... ¿En qué parte los tengo que hacer entrar? Se me olvidó. Este factor 2, no sé, a ver dónde lo puse, ¿no? Ya, vale. Aquí está el problema. Es que aquí, en esta derivación, yo incluí 2 grados de libertad de polarización por modo, aquí, el factor 2. Cada uno de estos 2 grados me daba un factor 2 acá, en la ecuación que dice que da HVV. En realidad, eso, aquí no estoy considerando esa naturaleza ondulatoria, tengo solamente aquí entonces voy a ponerlo en rojo, lo vamos a corregir. Esto de acá entonces, cuando cuento el número de fotones, el número de estados ya lo conté, y no es un factor 4, sino que un factor 2 simplemente. Y es por eso que este 4 al final se va en un factor 2. Ok, entonces, no se preocupen, no van a tener que reproducir este razonamiento en el control, ni espero que ustedes lo hagan, pero simplemente se lo quería mostrar para que, bueno, darle importancia que merece la radiación de cuerpo negro. La radiación de cuerpo negro, entonces, bien, déjenme mostrarle el ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Y se comparan acá la curva negra, que sería una radiación de cuerpo negro a 5525 Kelvin, se compara esta curva con el espectro observado del Sol. ¿Okay? Entonces vemos que el espectro del Sol, en primer orden, es muy parecido al espectro del cuerpo negro, solo que tiene unos detalles interesantes, tiene como esa estructura fina que se deben a la composición de la atmósfera solar. Gracias a las desviaciones del espectro solar comparado al cuerpo negro, podemos medir la composición del Sol. Y eso es lo que vamos a estudiar cuando pasaremos al capítulo de atmósferas estelares. Cómo, usando el espectro de la estrella, podemos inferir su composición. Ok, entonces ahí se pueden sacar resultados muy importantes en astrofísica. Volviendo para atrás, acá tenemos entonces algunas propiedades de la función de Planck. Lo primero es la ley de Wien, que nos da la posición del máximo del cuerpo negro. Entonces, acá estoy graficando el cuerpo negro, la función de Planck, en función de la frecuencia, ¿okay? Y la posición del máximo acá, esa derivada a 0, corresponde a un nu maxifium, si quieren, y esa posición del nu máximo está dado por esta relación, h nu partido por kt igual a este numerito. ¿Okay? Bueno, se hace numéricamente. Es importante notar también que yo pudiese haber escrito esta misma expresión específica, pero en vez de escribirla como en función de la frecuencia, haberla escrito en función del lambda, es decir, la energía, intensidad específica en función de la longitud de onda, en lugar de la frecuencia. Uno relaciona uno con el otro con este argumento, que la cantidad de energía que hay en un intervalo de frecuencia debe ser la misma que en el correspondiente intervalo de longitud de onda. ¿Okay? Y usando también acá que un nu es c partido por lambda, entonces yo puedo pasar de uno a otro. ¿Okay? Entonces acá b lambda sería el mismo que b nu, pero multiplicado por d nu de lambda. ¿Okay? Y eso entonces es b nu multiplicado por c dividido por lambda cuadrado. Y si uno hace eso, entonces la posición del máximo de
el cuerpo negro en el espacio de los, digamos, usando el B lambda en B. Entonces acá tendría longitud de onda, y acá tengo el B lambda, una forma muy parecida, y en la posición del máximo es la típica ley de Wien, 0.29, 0.3, en centímetro Kelvin. Fíjense en las unidades, centímetros para longitud de onda y Kelvin para temperatura. Entonces los que quieren seguir en una carrera de astronomía o física, aprenderse de memoria esta relación, con los numeritos de las constantes, porque lo van a necesitar en los exámenes de calificación y los exámenes de entrada a las universidades gringas para los que quieren ir para allá. En general, digamos, no, hay que saber este número de memoria, la posición del máximo de la función de Planck en lambda. ¿Okay? Si alguien le dice, tengo un cuerpo negro de 10.000 Kelvin, ¿a qué lambda emite? ¿Okay? Entonces ustedes ahí al tiro recuerdan la ley de Wien y tienen que estar en la punta de los dedos. La otra que hay que recordar es la ley de Stefan-Boltzmann, que sería el flujo total, la integral volumétrica, sería la intensidad específica, pero integrada en toda la frecuencia, entonces la intensidad de radiación, no la intensidad específica. Cuando uno dice específico, se refiere a densidad espectral. Cuando digo intensidad, no depende de la frecuencia. Entonces la intensidad de radiación, el B, simplemente es la integral de nu, y este factor numérico se puede calcular, es pi cuarto partido por 15. Y entonces esta intensidad es una constante A por T a la cuarta. ¿Ok? Y yo en el ejemplo que les mostré, ¿se acuerdan que les hablamos de esta esfera que tenía un brillo uniforme B, y vimos que el flujo en la superficie de la esfera era pi por B. Entonces, si yo integro en todas las frecuencias, sería pi por AT a la cuarta. Y esta cantidad de acá es sigma, es la constante de Stefan-Boltzmann. También muy importante, o sea, tienen que saber de que el flujo en la superficie de un cuerpo negro, o en la superficie de una estrella, es sigma por T a la cuarta, y el sigma es, miren qué fácil de recordar, en MKS es fácil de recordar, es 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, por menos 8 acá, ¿ok? Otro numerito que hay que aprender de memoria. También la constante de Planck, también la constante de Boltzmann. Bueno, la velocidad de la luz, ¿para qué decir? Hay que aprenderse todos sus números de teléfono, de memoria. Otra propiedad interesante es que el BNU es, cuando uno toma el límite de baja frecuencia, es parecido a el límite clásico. Eso es súper interesante. Cuando yo tomo el límite, cuando HNU es mucho menor que KT, es decir, cuando la frecuencia va a cero, o sea, cuando HNU va a cero, el límite del BNU da 2 nu cuadrado partido por C cuadrado KT. Y eso es proporcional al nu cuadrado, que era justamente la catástrofe ultravioleta. Fíjense acá, la catástrofe ultravioleta que habíamos mencionado. Entonces, la física clásica, bueno, no está tan mal, funciona cuando el cuante de radiación, HNU, es mucho más chico que la energía de equipartición. Entonces, cuando ya no se nota la cuantización de la energía, porque es mucho menor que la energía de equipartición, entonces está bien pasar a un tratamiento continuo, y de hecho se recupera la física clásica. Ok. Entonces, agregar para radiación termal, otro punto muy importante acá, es la ley de Kirchhoff. Entonces, acá volvemos a la ecuación de transfer. Ok, entonces en la ecuación de transfer teníamos esta expresión, teníamos que la variación de la intensidad específica a lo largo de un rayo, ok, es entonces J nu menos alfa I nu. Okay. Y también teníamos las partes del scattering, ¿no es cierto? El menos alfa nu scattering más alfa nu por la integral en d omega por I nu de K' por phi K K'. Ok, esa es la ecuación de transfer. Pero acá tenemos
el caso del equilibrio termodinámico. Vamos a considerar el caso en que tenemos un medio que está compuesto de, bueno, agua, vapor de agua, monóxido de carbón adentro de una nube molecular, o al revés, tenemos, no sé, el interior de una estrella, tenemos un plasma estelar, electrones y protones disociados, cualquier medio, pero ese medio tiene entonces una naturaleza física dada, y vamos a poner ese medio en un contexto de equilibrio termodinámico. Entonces estamos en equilibrio, la radiación también debe ser termal. ¿Ok? Todo es termal. La población de los niveles cuánticos, la radiación, todo el mundo tiene la misma temperatura. ¿Ok? Y entonces vimos que en casos de equilibrio térmico, INU era la función de Planck. ¿Okay? INU es el BNU. Y si tenemos que la intensidad específica es BNU, eso no depende de la dirección. Por lo tanto, esta integral de acá, sobre todas las direcciones, se hace con un argumento que es constante. Este I nu de K', este de acá, es una pura constante, perdón, B de nu. Por lo tanto, sale fuera del integral, y como esto de acá entonces sería simplemente más alfa scattering por B nu por la integral en D omega prima de phi, y esa integral está normalizada, es un simple 1, y este de acá también es lo mismo, este de acá también es un B nu, ¿ok? Entonces estos dos términos se anulan. En equilibrio termodinámico, scattering no contribuye. Tenemos solamente lo anterior de arriba, ¿ok? Pero la intensidad específica acá, entonces, es la constante de Planck, o sea, perdón, la función de Planck. Entonces tenemos esto, tenemos dB nu, a ver, volviendo al azul. El dB nu a ds es J nu menos alfa B nu. A ver, pero ojo, este B nu sabemos que solamente depende de la temperatura, ¿ok? Entonces esto de acá podría no ser cero solamente si hay un gradiente de temperatura, si la temperatura no es constante. ¿Ok? Entonces esto de acá, es solamente, podría ser distinto a cero si acaso la temperatura no es constante, pero ¿cómo es eso? Si tengo un equilibrio termodinámico, T es constante, por lo tanto, dB a ds tiene que ser cero. Perdón, esto me salió. Porque la función de Planck solamente depende de la temperatura. ¿Ok? Entonces, en equilibrio termodinámico, tenemos esta situación. Tenemos que J nu es alfa B nu. Y es el alfa de absorción. ¿Ok? Entonces, acá le puse un J de absorción para recordar que no estamos considerando la componente de scattering. Debería sacarle a la absorción para no confundirlo, pero no es el J total, es solamente el J debido a la emisión genuina, la emisión térmica. Entonces, claro, acá tenemos este resultado importante que se llama la ley de Kirchhoff, que el coeficiente de emisión y el coeficiente de absorción están íntimamente ligados, y ustedes podrían pensar, pero a ver, esto de acá solamente es verdad en equilibrio termodinámico. Pero no, porque en realidad este coeficiente de emisión y este coeficiente de absorción, como les había introducido, este coeficiente de absorción es la densidad de absorbente multiplicado por su sección eficaz. Entonces son parámetros microscópicos que dependen del absorbente solamente, no dependen de... no dependen del medio, o sea, si tomo un átomo de hidrógeno, lo pongo a 1000 Kelvin o a 100 Kelvin, va a ser el mismo átomo de hidrógeno, ¿ok? Entonces, esto de acá son las propiedades físicas del material. Por lo tanto, yo lo que extrapolo aquí, en el contexto del equilibrio termodinámico, es aplicable siempre. El coeficiente de emisión se relaciona con el coeficiente de absorción de esta forma, con la ley de Kirchhoff. Con esto yo creo que ya tenemos suficiente para la clase de hoy. El próximo martes voy a seguir con los medios discretos y ver qué hacemos cuando describimos una línea.
que son muy importantes también para comprender el transfer radiativo de una línea espectral. Entonces, con eso me voy a despedir, a no ser de que tengan alguna consulta. Ok. Chao, entonces. Gracias. Chao, profe, gracias. Sí, Nos vemos la profe. próxima semana. Chao, profe. Gracias por Chao, profe. tener la cámara prendida. Chao. Chao, profe.